Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema fascinante, la relación, a veces un poco tensa, entre el derecho internacional y las religiones. Sí, porque normalmente pensamos en el derecho como algo muy ligado al Estado, ¿no? A lo nacional. Exacto. Pero, y fuera, en el ámbito internacional, pues hoy vamos a usar como guía el capítulo 3 del libro Derecho y Religiones de Rafael Palomino, de 2022. Un buen punto de partida. Sí, para entender cómo las grandes organizaciones internacionales, la ONU, la UE, el Consejo de Europa, la OSCE, cómo abordan el hecho religioso. Y ver si esa idea de la soberanía del Estado es tan sólida como parece, o si igual otros actores, están ganando peso. Interesante. Pues, a ver, vamos a desgranar esto. Empezamos por la más grande, la ONU. Me parece bien. La ONU, nace después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí hay una diferencia clave con la Sociedad de Naciones, su predecesora, ¿Cuál? que incorpora los derechos humanos como un pilar fundamental para la paz. La propia Carta de 1947 ya menciona la fe en los derechos fundamentales del hombre, O sea, ya desde el principio. desde el principio. Pero el gran hito, claro, es la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48. El artículo 18, ¿verdad? El de la libertad religiosa. Ese es. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Es curioso porque, aunque algunos ven influencias cristianas en su redacción, Sí. generó abstenciones importantes. El bloque soviético, Arabia Saudí, no todos estaban a bordo. Claro. Y aunque no es vinculante legalmente, Palomino dice que su valor programático es inmenso. Casi como una religión secular mundial, la han llamado algunos. Vale, un ideal potentísimo, pero sin obligación legal directa. Y después llegaron los instrumentos que sí obligan. Exacto. Los pactos internacionales del 66, el de derechos civiles y políticos. Ajá. Ahí, el artículo 18 repite la libertad religiosa. Pero, y esto es crucial, también detalla los límites. ¿Qué se puede limitar y qué no? Eso es, por ley, por seguridad, orden público, salud, moral, o para proteger los derechos de otros. Y este pacto crea el Comité de Derechos Humanos. ¿Qué es el que interpreta cómo aplicar el pacto? Correcto. Y aquí Palomino señala una comparación muy interesante. A ver. El comité, en un caso sobre el velo islámico en Uzbekistán, el caso Hudoyver-Ganova, vio una violación de la libertad religiosa. ¿Vale? Pero, en cambio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso parecido en Turquía, el de Leyla Şahin, dijo que no la había. Ostras, la misma situación, interpretaciones distintas. Pues sí, refleja muy bien esa tensión, ¿no?, entre la norma universal y las interpretaciones, más regionales o judiciales. Claro, las sensibilidades de cada sitio. También está la Declaración del 81 sobre intolerancia religiosa, tampoco vinculante, pero ayuda a interpretar el pacto. Intenta equilibrar el derecho individual y la no discriminación, y mete en el mismo saco creencias religiosas y no religiosas. Entendido. Aunque Palomino es algo crítico con la ONU en esto, menciona la burocracia y a veces una visión un poco negativa de la religión, que le quita eficacia. De acuerdo. Si dejamos la ONU y miramos a Europa, a la Unión Europea, que es un proyecto de integración mucho más intenso, ¿cómo encaja la religión ahí? Pues la UE tiene un enfoque, diría que doble. Por un lado, el famoso artículo 17 del Tratado de Funcionamiento, el TFUE. ¿Qué dice? Es clave. Dice que la UE respeta el estatus que cada país miembro da a las iglesias y a las organizaciones filosóficas o no confesionales. O sea, ¿respeta la diversidad nacional? Exacto. Y además se compromete a un diálogo abierto, transparente y regular con ellas. Es una especie de neutralidad, pero dialogante, que reconoce su papel. Vale, respeto y diálogo. ¿Y el otro enfoque? Pues el reconocimiento como derecho fundamental, el artículo 10 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Que garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Muy parecido al artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sí, incluso menciona el derecho a la objeción de conciencia, según las leyes de cada país. Y luego habrá normas más específicas. Claro, el derecho derivado. La Directiva sobre Igualdad en el Empleo, por ejemplo, la 2078. Permite excepciones para organizaciones religiosas si la religión es un requisito profesional esencial. Tiene lógica. Y el Tribunal de Justicia de la UE, el TJUE, ha visto casos de todo tipo. Velo en el trabajo, financiación de confesiones, sacrificio ritual, protección de datos. Vamos, que tiene tela. Se ve que es un equilibrio delicado entre la integración y las competencias nacionales. Bueno, y saliendo de la UE, pero quedándonos en Europa, el Consejo de Europa, que a veces se confunde, pero no es lo mismo. No, para nada. El Consejo de Europa está muy centrado en los derechos humanos.
Su joya de la corona es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el CDH, del año 50. ¿Y el Tribunal de Estrasburgo? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el TDH. Exacto. Ese tribunal da una protección judicial súper efectiva, probablemente la más fuerte a nivel internacional para los ciudadanos de los países miembros. ¿Algún caso famoso? Hombre, un caso fundacional fue Kokkinakis contra Grecia, en el 93, sobre el proselitismo. A partir de ahí, la jurisprudencia sobre religión ha crecido muchísimo, y sus sentencias obligan a los estados. O sea que aquí sí hay dientes. Aquí sí, y además tiene otros órganos, como la Comisión de Venecia, que asesora en temas legales, o la ECRI, contra el racismo y la intolerancia. Vale, Consejo de Europa, Guardián Judicial de Derechos. Nos queda la OCDE. ¿Qué papel juega? La OCDE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, tiene otro enfoque, más centrado en la seguridad, pero en un sentido amplio. Dimensión político-militar, económico, medioambiental y humana. Y ahí entra la religión. Ahí entra. Sus documentos no son tratados, no son legalmente vinculantes como el CDH. Tienen más bien peso político, lo que se llama soft law. Vale. Pero desde finales de los 80 le ha prestado bastante atención a la libertad religiosa, sobre todo en su dimensión colectiva, institucional. Tienen un panel de expertos, han sacado guías muy útiles. ¿Cómo cuáles? Pues los principios orientadores de Toledo sobre cómo enseñar religión o sobre religiones en las escuelas públicas, o manuales que relacionan libertad religiosa y seguridad. Son herramientas más prácticas. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, todo este viaje, tenemos un panorama bastante variado, ¿no? Sí, desde luego. Tienes a la ONU con sus declaraciones universales y pactos vinculantes, pero con esas críticas sobre la implementación real. Luego la UE, con esa doble vía. Respeto a lo nacional y diálogo, por un lado, y derecho fundamental, por otro. El Consejo de Europa, con la protección judicial fuerte del Tribunal de Estrasburgo. ¿Y la OSCE? Más política, más práctica, enfocada a la seguridad. Exacto. Y lo que se ve en todo esto, y creo que Palomino lo deja claro, es esa tensión constante. ¿Entre qué? Pues entre el ideal universal de proteger la libertad religiosa y la realidad de las diferentes tradiciones nacionales, los límites que se le pueden poner a esa libertad y las distintas herramientas que usa cada organización. Es un equilibrio dinámico. Y ya para terminar, una reflexión que plantea Palomino y que me parece, bueno, para darle una vuelta. Dime. Él sugiere que quizás esa soberanía del Estado, que parece la base de todo este sistema, igual no es tan sólida como pensamos, que podría ser más frágil. Interesante. Y si eso es así, ¿cómo podría cambiar todo esto? ¿Qué pasaría si otros actores, no sé, comunidades religiosas que van más allá de las fronteras, grandes empresas, ONGs, tuvieran un papel más formal, más directo, en este escenario internacional del derecho y la religión? Uf, eso abre un melón importante. Pues sí, una pregunta que dejamos ahí abierta para seguir pensando.